A medio camino entre la ciencia política, la historia y la ficción, llega la columna de Jonah Rodríguez, quien, queriendo atrapar los fantasmas del pasado, se convirtió en uno de ellos. ¿Sabían ustedes que hubo en el siglo XIX un gobierno obrero que duró apenas 60 días, pero que es reconocido como la primera experiencia de gobierno popular revolucionario en el mundo? ¿Sabían que, entre otras medidas, este gobierno estableció la educación gratuita, laica y obligatoria, separó la iglesia del Estado, abolió el trabajo nocturno y fijó la jornada laboral de 8 horas, además de duplicar el salario de los profesores, lo cual me toca muy en primera persona, además, y de permitir a los extranjeros en cargos de gobierno? ¿Sabían además que esta experiencia de gobierno es reivindicada tanto por anarquistas como por comunistas como ejemplo de cambio político de acuerdo a sus respectivas teorías? ¡A la mierda! Yo sabía muy poco, sé muy poco de la Comuna de París, pero me parece impresionante el fenómeno porque que en tan pocos días haya marcado la historia, en cierto sentido, vos luego lo hablarás, pero se tomaron muchas cosas de las que pasaron ahí para la historia que vino luego. Exacto. Ilústranos. Estamos hablando de la Comuna de París, como bien decía Emiliano, que es una experiencia de gobierno popular, obrero, autogestionado, que gobernó la ciudad de París desde el 26 de marzo al 28 de mayo de 1871, unos escasos 60 días aproximadamente. Bueno, pero antes de entrar en el análisis de las características de esta experiencia, es importante entender que la misma, más allá de lo novedoso que haya tenido, fue la culminación en realidad de un largo proceso revolucionario que venía viviendo toda Francia desde 1789, desde el estallido de la Revolución, pero principalmente la ciudad de París, que es la capital del país, pero además fue el bastión de los principales movimientos republicanos y socialistas del periodo. ¿Sí? Los más radicales se encontraban en París. Bueno, en 1789 Francia se vio conmovida por un estallido revolucionario que en poco tiempo terminó con el antiguo régimen, liquidando la monarquía absoluta y aboliendo los privilegios feudales. La instalación de la Primera República en 1792 se produce en este contexto. Sin embargo, el carácter popular que adoptó la Revolución Francesa, principalmente en su desarrollo inicial, ya que tenemos la participación de los sans-culottes, los sin calzones, los sectores más populares, que de alguna manera presentaron resistencia a los intentos de restauración monárquica. La revolución estaba inspirada en ideales burgueses. La libertad, la igualdad, la solidaridad fueron el tejido sobre el que se sostuvo el liberalismo francés, liberalismo que no tardó en limitar la participación política de los sectores populares a través de una legislación electoral censitaria. Es decir, se abrió la revolución, luego se cerró, dejando afuera a estos sectores populares. La Revolución Francesa tiene su cierre con el acceso de Napoleón Bonaparte al poder y su coronación como emperador. Sin embargo, las ideas de la revolución y principalmente el liberalismo francés fueron extendidos al resto de Europa, vía Napoleón Bonaparte. Napoleón es derrotado en 1815. ¿Sí? Año en que comienza lo que se conoce como el periodo de la Restauración, el retorno de las principales casas reales al poder y la creación de la Santa Alianza entre Austria, Rusia y la Francia de los Borbones, que recién habían retornado al poder. Esa alianza para proteger los restituidos tronos, es una alianza que permitía defenderse de posibles o de futuros ataques revolucionarios. En los hechos fue una reacción antiliberal. Se suprimieron constituciones y reformas económicas y se devolvió a la Iglesia gran parte del poder perdido anteriormente. Sin embargo, como decía un profesor de historia que yo tenía en formación docente, estas monarquías restauradas no pudieron tener el reloj del tiempo. El pueblo entre comillas, porque este es un concepto muy complejo, ¿no? Hablar de pueblo es un concepto que de alguna manera tiene que ser problematizado. No lo voy a poder hacer ahora, pero es muy diverso los distintos sectores sociales que formarían el pueblo. Por lo menos en este contexto de la Revolución Francesa, el pueblo ya había surgido como un actor político y bastaban escasos motivos para activar nuevamente la revolución. Y estas se registraron en 1830 y 1848. Y acá se cerraría con 1848 para el historiador comunista Erich Hoffmann la era de las revoluciones, que habían comenzado en 1789 y que las ubica hasta el periodo revolucionario, esa era de las revoluciones, hasta 1848. Para Hoffmann luego vendría la era del imperio, ¿no? Cada uno de estos grandes eras forma parte de una colección de libros que él escribió y que son libros clásicos de Hoffmann. Hay que leerlos. El 25 de julio de 1830 estalló la revolución contra Carlos X, rey de Francia, quien había intentado, a través de una serie de reformas de las cámaras, volver al absolutismo puro y duro, lo que generó el descontento tanto de los monárquicos moderados, los monárquicos constitucionales, como de la burguesía liberal, registrándose de forma paralela un repunte de las ideas republicanas en París.
La revolución vino precedida, como todas las revoluciones francesas, por una gran crisis económica que causó la movilización de los trabajadores, a lo que se le sumaron los republicanos, los intelectuales, los monárquicos moderados y los grandes financieros. Después de 3 días de barricadas, de las 3 jornadas gloriosas, Carlos X abandona el trono y se exilia, nombrándose rey a Luis Felipe de Orleans, quien implanta una monarquía constitucional. En 1848 tuvo lugar lo que se llamó la Primavera de los Pueblos Europeos, ¿sí? Un movimiento revolucionario general que abarcó varios países, principalmente Francia, pero también Bélgica, para poner un ejemplo, que se va a destacar por el carácter liberal, pero ahora ingresa un nuevo componente, el nacionalismo. Y además un fuerte contenido democrático, ya que los revolucionarios van a luchar principalmente por el sufragio universal y la soberanía popular, ¿sí? Nacionalismo, liberalismo y democracia. ¿Qué ocurrió en Francia? Bueno, la monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans había supuesto en los hechos la llegada al poder de la alta burguesía, que lo había utilizado para su exclusivo beneficio económico, marginando del gobierno a la mediana y pequeña burguesía, al campesinado y a la creciente masa de obreros gracias al sufragio censitario. Se sabe que solo votaban 200.000 ciudadanos en una población de 35 millones. Los intentos de reforma constitucional propuestos por los republicanos y los socialistas utópicos fueron sistemáticamente rechazados en este contexto, restringiéndose en su lugar las libertades que habían sido conquistadas anteriormente, y principalmente la libertad de prensa y la libertad de reunión. La confluencia de motivos políticos vinculado con esta necesidad de democratizar el acceso al poder, sumado a las siempre presentes malas cosechas que provocaron la subida del precio del pan, y esto, malestar en los sectores más pobres, y motines en las ciudades y en el campo, hizo que los días 22, 23 y 24 de febrero de 1848 en París estallara la revuelta. Se alzaron barricadas, se asaltó el Palacio Real y el ejército terminó confraternizando con los insurrectos, y como resultado Luis Felipe, otro rey más, abdica y se proclama la Segunda República. En abril se formó un gobierno provisional que incorporó tanto a republicanos moderados como a socialistas utópicos. Ingresan por primera vez los socialistas al gobierno. Y a través de un programa de reformas políticas y sociales se establece por primera vez el sufragio universal masculino y se abole la pena de muerte y la esclavitud. Desde el punto de vista económico, la principal obra de este gobierno provisorio es la creación de los talleres nacionales, una especie de talleres a cargo del Estado, dirigidos por el Estado, que lo que intentaban era reducir el paro obrero. Es una experiencia... Las primeras empresas públicas. Ahí está. Es una experiencia exitosa, pero de corta vida. Sin embargo, esta alianza fue frágil, por eso lo de corta vida. Los republicanos moderados rápidamente se enfrentaron a los obreros, que estaban mucho más radicalizados, principalmente por las demandas económicas que presentaban. Entonces, la sublevación de estos últimos, de los obreros, fue duramente reprimida por el ejército, dejando un saldo de más o menos 1.500 muertos y 25.000 detenidos. La primera elección con voto universal masculino eligió a Luis Napoleón Bonaparte. Uno pues sí, qué irónico, ¿no? Sobrino de Napoleón, como presidente de la Segunda República, gracias al apoyo moderado de la burguesía, el campesinado y los católicos. La vida de la República sería breve, como si estuviera en el ADN de todos los Bonaparte. Luis Napoleón se proclamó en 1852 emperador con el nombre de Napoleón III y cerró de esa manera este ciclo revolucionario que se había reinaugurado y estableció el Segundo Imperio francés. Esta breve introducción que hice, repasando los principales acontecimientos revolucionarios que vivió Francia desde 1789, primero contra la monarquía absoluta y luego, y en sucesivas etapas, contra los sectores políticamente moderados y económicamente fuertes que restringían el gobierno al pueblo, nos ayudará un poco a entender cómo la Comuna de París es en realidad el resultado de un largo proceso de duros aprendizajes y acumulación política de los trabajadores franceses y en particular de los trabajadores parisinos. Los primeros años del reinado de Napoleón III fueron de gran crecimiento económico y de reconocimiento de derechos laborales como la legalización de los sindicatos e incluso el derecho a la huelga. Sin embargo, por lo que será recordado Napoleón III es porque en realidad llevó a cabo una serie de batallas para demostrar el poderío del Imperio francés. Entre 1851 y 1870 se enfrenta a Rusia, luego a Austria, luego a Italia y luego con México. Pero el gran problema va a ser cuando se enfrente a Prusia, ¿sí? De la Prusia de Guillermo I y de Otto Bismarck, la que lo va a llevar a una estrepitosa derrota. Prusia estaba llevando a cabo una serie de guerras, primero contra Dinamarca, luego contra Austria, y esta guerra contra Francia lo que va a hacer unificar... La Gran Alemania. Exactamente, ¿sí? Unificar
liderada por Prusia, unificar a los pueblos alemanes, y en 1870 se produce la unificación alemana. Es decir, el primer Reich. Exactamente. Acá tenemos el proceso paralelo de unificación alemana y el proceso paralelo de unificación italiana. Es decir, es una Europa convulsionada, ¿no? Bueno, se paró de punta contra México, pero contra los prusianos no pudo, ¿no? Los prusianos rápidamente lo vencieron. La guerra fue un verdadero desastre para los franceses. En la batalla de Sedan, ¿cuántas veces comió Francia con Alemania en su historia? Es increíble porque, a ver, si empezamos si empezamos a contar de ahora, siempre. Si empezamos a contar de ahora, es divino porque la guerra franco-prusiana es la victoria de Prusia, le saca Alsacia y Lorena a Francia. Exacto. Debido a eso, en la Primera Guerra Mundial, la victoria francesa le saca Alsacia y Lorena a Alemania. En la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hace exactamente. O sea, hay un ida y vuelta, hay una pica entre ellos. Pero comen siempre el francés. No, siempre. Y los detalles son muy buenos. Hitler va a firmar el armisticio francés de la Segunda Guerra Mundial en un vagón de tren que recreaba el vagón de tren en donde en la Primera Guerra Mundial los alemanes debieron firmar su derrota. Claro. Hay todo un simbolismo, toda una lucha muy importante que se juega incluso en ese campo. Y es interesantísimo, es esta Europa que se está preparando para la Primera Guerra Mundial, para la Gran Guerra, lo estamos viendo ahora. La formación de las grandes potencias. Las grandes potencias, el nacionalismo y el imperialismo y la dificultad de Alemania de poder generar un imperio. Llega tarde el reparto, se está unificando ahora. ¿Sí? Cuando Francia e Inglaterra ya hicieron el reparto. Entonces, para poder entender la Europa del siglo XX, tenemos que ir acá. Acá surge todos estos problemas. Entonces, la guerra, como decía, es un desastre para los franceses. La batalla en Sedan, prácticamente todo el ejército francés es derrotado y todavía cae prisionero Napoleón III. Si Napoleón III queda prisionero de los prusianos. Entonces, la resistencia a la invasión prusiana que se produce en Francia se produjo rápidamente en París. París va a ser el bastión de la resistencia. Sin embargo, ante el temor de nuevas revueltas proletarias, las clases dirigentes, tanto monárquicos como republicanos burgueses, formaron un gobierno rápidamente que pactó con los prusianos y ese pacto además suponía la celebración de una elección para la creación de una asamblea nacional. Rápidamente crearon un gobierno, ya que el emperador estaba capturado, crear un gobierno, ¿sí? Y ese gobierno iba a pactó con los prusianos. Y en París esta rendición se vio como una traición por parte de los trabajadores que empezaron a pedir con mayor fuerza la formación de una comuna, ¿sí? Haciéndose con las armas y organizando la resistencia. En el resto de la Francia ocupada, estos acontecimientos provocados por los proletarios y la pequeña burguesía parisina se vieron como otro intento de revolución similar al del 48. Esto provocó que en las elecciones de febrero del 71 los monárquicos y los conservadores fueran la mayoría y eligieran a Thiers, un político conservador, como jefe del gobierno, quien sería el encargado de liderar la contrarrevolución enfrentándose a los parisinos. Aliado con los prusianos. Aliado con los prusianos. Franceses contra franceses, ¿sí? El gobierno de Thiers, conservador, aliado con los prusianos, en contra de la Comuna de París. Bastión de la resistencia. En este contexto, el 26 de marzo, ¿sí?, de 1871 se realizan elecciones libres en la ciudad de París y se proclama oficialmente la Comuna. En este contexto, el gobierno de la Comuna duró oficialmente del 26 de marzo al 28 de mayo, como decía en un comienzo, tiempo durante el cual se enfrentaron a las invasiones de los ejércitos prusianos, pero también a de las tropas francesas lideradas por Thiers. Pues los comuneros de París estaban en contra del armisticio firmado por el gobierno nacional francés después de la derrota con Prusia. En los hechos, los prusianos apoyaron el gobierno de Thiers liberando a militares, a soldados franceses para que de alguna manera engrosaran las filas de ese ejército y pudieran vencer a los comuneros. Durante los 60 días del gobierno de la Comuna se eliminaron todos los privilegios de los funcionarios, se congelaron los precios de los alquileres, los talleres abandonados pasaron a estar controlados por los trabajadores, se limitó el trabajo nocturno, se garantizó la subsistencia de los pobres así como de los enfermos, se requisaron los edificios públicos y se los entregó a aquellos trabajadores que no tenían casa. La educación pública era para todos, lo mismo ocurría con los teatros, los centros de cultura y de aprendizaje. Los miembros del gobierno se pusieron un sueldo igual al sueldo medio de los trabajadores y tenían prohibida la acumulación y el aprovechamiento propio de sus cargos. A los trabajadores extranjeros se los trató como hermanos y hermanas, como soldados de la República Universal del Trabajo Internacional. Se celebraron reuniones día y noche en donde miles de hombres y mujeres comunes debatían sobre todo y cada uno de los aspectos de la vida social y sobre cómo organizar la sociedad en interés del bien común. Parece mentira que estamos en 2016 y estamos peleando por un programa que es el 25% de eso, ¿no? 1871, ¿sí? Estamos peleando para topear los precios de los alquileres, por ejemplo, y todo el debate que genera, ¿no?
El 21 de mayo de 1871, más de 100.000 soldados invadieron la ciudad de Francia. Allí comenzó lo que se conoce como la Semana Sangrienta, que terminó con la definitiva derrota de los comuneros, derrota que registró 30.000 obreros muertos y simpatizantes además que fueron fusilados, a lo que habría que sumar unos 40.000 prusianos, parisienses, ahí sí, que fueron enviados a Guinea Francesa para realizar trabajos forzosos, ¿no? Es decir, la represión fue dura. Sí. El simbolismo de la represión es muy fuerte. La predicción de Thiers, quien señaló que el socialismo, luego de la derrota de los parisinos, dijo que el socialismo ha sido eliminado por un largo tiempo, no se cumplió. El socialismo como teoría y como práctica recién estaba madurando y la historia del siglo XX nos dará importantes pruebas de ello.